47 y 48. Su respuesta, yo no voy a explicar si ustedes no dan las 47. ¿Qué dicen? ¿47 cuál? Yo digo que la 47 es la D. La D. La D, la D. La D. A ver, 47. Bien. Vamos a ver. Ya, en un experimento de fisiología se mide la tasa de secreción del estómago en un animal en ayunas. Luego se debía realizar una serie de estímulos al animal para ver cómo cambiaba la tasa de secreción. Por error, un estudiante administra atropina al cuerpo y fondo del estómago. Sin embargo, su compañero y profesor no lo saben cuáles son las siguientes alternativas de crimen con las consecuencias del error del estudiante. Ok, es importante saber que como se ha medido primero la tasa de secreción del estómago, se está encontrando un valor basal que es el más bajo. Pero ustedes saben que cuando es estimulado, el estómago, por ejemplo, por fase cefálica, fase gástrica, fase intestinal, aumenta la producción de ácido. ¿Bien? Pero dice que el estudiante, como no sabía lo que hizo, le puso atropina. ¿Qué es la atropina? Yo solo sé que se da por la intoxicación de órganos. Ya, entonces significa que lo damos porque ¿qué buscamos hacer? Ya, específicamente es un antagonista de qué receptores, colinérgicos, nicotínicos o muscarínicos. Todos son colinérgicos, nicotínicos y muscarínicos. ¿Cuáles? Si no saben eso, ya están empezando mal. Muscarínicos. Ya, ok. Entonces, eso es importante porque la acetilcolina se une al receptor M3 para estimular la secreción en la célula parietal. Pero si estamos utilizando atropina, estamos bloqueando esa vía. Entonces, cuando estimulemos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a aumentar la secreción en la manera normal? No, no va a aumentar la forma normal. Entonces, si administramos un antagonista H1, la tasa de secreción, bueno, para empezar, el antagonista H1 no tiene nada que ver. Tendría que ser un antagonista H2, así que descartarla. B, si se administra un agonista beta 2, ¿qué tiene que ver el agonista beta 2 ahí? Nada, con la secreción nada. Si se administra C, un agonista colinérgico M1, no, porque ahí no hay células, en la célula parietal no hay receptor M1. Si se administra una anorvacetilcolina, la tasa de secreción no cambiará respecto al valor inicial. ¿Sí? Esa es la respuesta. Porque si yo administro un análogo a acetilcolina es como si estuviese agregando acetilcolina. Normalmente cuando yo disparo acetilcolina contra la célula parietal, ella aumenta su producción. Pero no va a poder porque su receptor está bloqueado. Si hacen las preguntas que les he puesto, en el examen van a sacar 20, porque las preguntas están más fáciles. Pues el final ya está hecho. Por lo menos las de práctica que yo he visto están fáciles. O sea, no son así integradas como lo que piensan. Así que si piensan, deberían poder hacer preguntas que son más directas. Doctor, pero si se le administra atropina, es un antagonista de la acetilcolina por competición. Es eso. Ya, pero si es que se le administra un análogo a acetilcolina, los receptores ya no van a estar saturados, entonces no va a haber ningún cambio. Bueno, es cierto que trabaja por competición. Ahora la cuestión es que tendrías que tener una dosis lo suficientemente alta para sacar a ese sitio que ya También se puede desprender y... Sí. Porque lo que pasa es que, además date cuenta en el tiempo, tienes razón. Date cuenta que primero sucedió el bloqueo con atropina. O sea, eso ha sido previo, hoy. Y mañana que estamos estimulando con acetilcolina ya estaban bloqueados los receptores. Ese es el problema. Porque si fuera en el momento, ahí sí podríamos decir, como compiten entre ellos, de repente no cambia. ¿Bien? Pero la cuestión acá es que hubo un efecto antes.
48. El nuevo experimento dice, se lesiona intencionalmente el nervio frénico y luego se evalúan las consecuencias de la lesión sobre la secreción de ácido. ¿Cuál de las siguientes alternativas describe mejor las consecuencias de la lesión? A ver, vamos a ver. La secreción de ácido disminuye comparado con los valores de antes de la lesión. Bien, eso tiene sentido. Vamos a ver las otras reglas de esta forma. La secreción de ácido no cambia la B comparado con los valores antes de la lesión. No, claro que va a cambiar. La C, la secreción de ácido aumenta comparado con los valores antes de la lesión. No, no hay forma de que aumente por ese lado. Si se distiende el cuerpo del estómago, la secreción de ácido será la misma. No, porque la distensión depende del reflejo vago-vagal. Así que la respuesta correcta efectivamente es la A. Dime. Profe, algo que no entendí de ese tema es que en los libros sale que todo el tracto digestivo tiene inervación intrínseca y que una es independiente de la otra. Entonces, si yo lesiono el nervio vago, no es que los plexos van a como que reemplazar el nervio vago. O sea, van a perder algo de actividad, pero no vaya a funcionar. Sí, porque igual va a haber secreción de ácido, pero no va a haber secreción de ácido estimulada. ¿Por qué? Porque la regulación intrínseca para secreción y para motilidad depende de que tengas estímulos locales que generen una respuesta en la misma pared por los plexos, mientérico y submucoso. Pero, si yo quiero generar una respuesta mucho más potente, necesito utilizar el simpático y el parasimpático. Si corto la vía parasimpática no tengo cómo responder. Ese es el problema. Pero sí vas a reaccionar estímulos locales. ¿Sí? Solamente que la potencia podría ser menor. Por eso es que si tú quitas un pedazo de... Si sacas el estómago, por ejemplo, y lo denervas, ¿sí? Le quitas las ramas, el vago y demás, es un órgano aislado, y lo estimulas con acetilcolina, sí puede producir ácido. En tanto tenga oxígeno, suministro de nutrientes y demás, ¿no? O sea, sí tiene todavía una conservación en ese sentido. Pero en el cuerpo funciona de manera integrada. ¿Bien? Ok, ¿quedaron claros las 47 y 48? ¿Seguros, no? Sí, pues yo lo voy a buscar preocupado. 49. Paciente con tumor de células G. De esto sí viene una. Bien, no digo que esa, pero de esta sí viene una. Que produce niveles anormalmente altos de gastrina, gastrinoma, que desarrolló úlcera abdominal, presenta esteatorrea y presenta almidón no digerido en heces. ¿Cuál de las siguientes alternativas explica la presencia de esteatorrea? Facilita. ¿Por qué habría esteatorrea en este paciente? ¿Tienes una respuesta? Dale. Si está mal, está mal. La C. Repito, por acá. C. Ok, el paciente presenta pH duodenal que inactiva la lipasa pancreática. Muy bien, esa es la respuesta. Porque como tenemos un tumor de células G, dice que está produciéndose mucha gastrina. Y la gastrina estimula la célula parietal para producir más ácido. Bien. Por cierto, ¿a qué receptor se une la gastrina en la célula parietal? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el receptor de la gastrina en la célula parietal? CCKB o CCK2. Bien. Aparte de ese receptor hay otros dos más para otras dos moléculas. Uno lo acabamos de ver, el receptor M3 para acetilcolina. Y el otro receptor, ¿para qué molécula es? Para histamina y es el H2. ¿Ok? Esos tres receptores están en la membrana de la célula parietal, en la cara luminal o en la cara vasolateral. Luminal es la que mira a la luz del estómago. Vasolateral. Esas preguntas a veces las ponen así también para hacerlos caer. Si es que es en la cara luminal o apical, que es lo mismo, o si es en la vasolateral. ¿Sí? En la luminal más bien está la bomba hidrógeno, potasio, TPase. ¿Sí? Ahora, estos tres receptores, cuando son estimulados cada uno por sus ligandos, aumentan la actividad de la bomba. Pero también la célula parietal tiene dos receptores adicionales, bien, en la membrana vasolateral. Bueno, tiene varios más, pero todos importantes en este caso, que cuando se unen a sus ligandos disminuyen la acción de la bomba. ¿Cuáles son los ligandos? No el nombre de los receptores, pero ¿cuáles serían esos ligandos que se unirían a esos receptores y que disminuirían la acción de la bomba? Somatostatina y prostaglandinas. Muy bien.
Ok, en este caso efectivamente era la C por una razón. Como se produce un exceso de estímulo sobre la célula parietal, hay mucha producción de hidrógeno en exceso que no logra ser suprimida, ese hidrógeno llega a la luz del duodeno y el exceso de hidrógeno tiene que ser neutralizado por bicarbonato secretado por células acinales del páncreas y por la bilis que viene desde la vesícula biliar concentrada. Pero esa capacidad de secreción de bicarbonato es limitada. Entonces, si yo bombardeo con hidrógeno, voy a superar la capacidad de amortiguación. Y de hecho esa es la razón por la cual se ha generado también una úlcera. Ahora, si es que ante eso no podemos neutralizar a ese hidrógeno, el pH no va a ser alcalino ni neutro. Va a ser tan ácido como era el quimo del estómago. Y en un pH ácido, ninguna enzima pancreática funciona. Ninguna. ¿Bien? En este caso, la enzima pancreática que hace digestión de los lípidos principalmente es la lipasa pancreática. Pero recuerden que aparte de la lipasa pancreática hay otras dos enzimas que también son importantes de digestión de lípidos. ¿Cuáles son? Colipasa, muy bien. La que digiere fosfolípidos, fosfolipasa 2, bueno dije dos, faltaría una, que es la que digiere colesterol. Esterasa o hidrolasa de colesterol. ¿Bien? Ok. Dije dos porque la colipasa en realidad trabaja junto con la lipasa. Muy bien. La D no puede ser porque la obstrucción de las vías biliares no es lo que en este caso está presente en este paciente, aunque sería una respuesta válida en otro escenario, ¿sí? Porque si las sales biliares no salen, no puedo hacer tampoco digestión. La B, por si acaso, podría ser si es que no fuera la última parte, por una razón. Porque dice el paciente presenta daño en la mucosa, sí, pues porque tiene una úlcera. Y si yo tengo daño en la mucosa, absorber no es fácil. Pero, dice, daño en la mucosa que impide reabsorber las sales biliares, no, eso ya es otra cosa. Porque las sales biliares se reabsorben ¿en qué parte del intestino? En el hilo. ¿Bien? Ok, muy bien. Vamos a la siguiente, 50. Paciente igual. Es el mismo paciente, solamente que ahora nos preguntan cuál de las siguientes alternativas sería una mejor opción para disminuir la secreción hacia el estómago. Análogos de la somatostatina, muy bien. Porque la somatostatina disminuye directamente en la célula parietal la actividad de la bomba hidrógeno potasio ATPasa y además se une a receptores que están en las células G para disminuir la producción de gastrina. Entonces de esas dos maneras yo podría reducirlo. Análogo de somatostatina. Muy bien. Agonistas colinérgicos M3 al contrario aumentarían. Agonistas del receptor GRP, que es el peptidogradador de gastrina, liberarían más gastrina. Antagonistas del receptor de secretina, no, más bien la secretina yo quiero que actúe para estimular en la célula D la secreción de somatostatina. Así que la única respuesta era la A. Bien, si no hubiera la A, tendría que jugar de repente con secretina, por ejemplo, pero estimulando al receptor de secretina. Agonista, no antagonista. Bien, entonces en este caso era la A y en el anterior era la C. Muy bien. Empezar por gastro porque he escuchado a los demás salones que no se acuerdan de nada de gastro, entonces creo que es importante empezar por ahí. O al que le tiene más miedo, no sé por qué razón. En un paciente con anticuerpos positivos para células parietales y factor intrínseco, bien fácil. ¿Cuál de los siguientes nutrientes se vería severamente afectado en su absorción? Ya está bien fácil. Y ya fallaron. B12. Bien. Recuerden que en este caso las células parietales producen factor intrínseco. Si yo tengo anticuerpos contra células parietales y o contra factor intrínseco, no voy a poder hacer buena absorción de la B12. ¿Sí? Ok, y bueno, solamente eso vamos a dejarlo ahí, para no darle más vueltas. Paciente 52, paciente con presión de vena porta de 20 milímetros de mercurio, es una presión alta, lo normal es menos de 12. Bien, ¿cuál de las siguientes alteraciones explicaría mejor este cuadro? Ya, ahí sí piensen porque esa no está regalada. Esa fue pregunta del examen final de verano de este año. Y me pidieron hacer algunas fáciles y otras difíciles. Esa categoría entre las que son intermedias y difíciles. A ver, si no están seguros, descartemos.
La C puede ser, ok. A ver, inactividad de la UDP y glucoronina transferasa tiene algo que ver. Nada que ver, la B se va. La C, el aumento del inotropismo cardíaco. Si aumenta el inotropismo cardíaco, significa que está aumentando ¿qué cosa? ¿Qué propiedad del corazón? Entonces se inyectaría más sangre. Bien. Y si se inyecta más sangre, ¿por qué eso generaría más presión en la vena porta? Habría más presión en la parte arterial, no en la venosa. Pero está bien que por ahí pensemos en algo cardíaco. Bien, pero la C por esa razón no podría ser. D, bloqueo aurículo ventricular de primer grado. Eso realmente no tiene nada que ver. Bien. Lo único que va a generar ahí es un enlentecimiento en el paso de conducción, pero no va a afectar el gasto cardíaco. E, aumento del cronotropismo cardíaco, se aumenta la frecuencia. Tampoco tiene nada que ver de manera directa, así que la única que haría sería la A. Pero, eso es lo que hay que entender. Si es que hay una estenosis de la válvula pulmonar, primero, ¿se acuerdan qué es la estenosis? La dificultad, ¿verdad? Para abrir. Estenosis es dificultad para abrir. O sea, hay mucha resistencia de la válvula pulmonar, de la arteria pulmonar. Entonces la sangre va a salir con más dificultad eyectada. Entonces se queda congestionada el ventrículo derecho. Y el volumen telestórico del ventrículo derecho crece, va a crecer la precarga, pero también empezaría a regresar la sangre hacia la aurícula y se empezaría a generar una insuficiencia. Y si la sangre empieza a colectarse hacia atrás, y se congestionaría hacia la vena cava, sobre todo vena cava inferior. Ya, exacto, estamos generando una hipertensión portal. Es una de las causas de hipertensión portal posthepáticas. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había prehepática, poshepática, interhepática? Esta es una posthepática. Solamente que ya está como para que relacionen todo. ¿Bien? ¿Te ha quedado duda? Te veo con cara de que no estás completamente convencida. Profe, yo entiendo por qué no pueden ser algunas de inotropismo. Ya. En el caso del cronotropismo, ¿por qué piensas que podría generar algún efecto? Si aumenta el inotropismo y o el cronotropismo, de alguna manera se aumenta el gasto cardíaco. Pero el gasto cardíaco, en este caso, aumentaría hacia el lado izquierdo. Bueno, también hacia el lado derecho. Pero finalmente estaría inyectándose más sangre hacia la circulación sistémica. Ya, pero esa presión sistémica justamente sería su presión en la sangre arterial, no en la sangre venosa. Para que la presión crezca en la sangre venosa, en este caso tienes que tener mucha acumulación de sangre en las venas. Y una forma sería que empiece a retroceder. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con el inotropismo y el inotropismo vas a afectar más en la arterial. Si es que va a ser, claro. Pero podría ser también si es que yo tuviese puesto inotropismo negativo. Porque si yo pierdo inotropismo, pierdo contractilidad, la sangre sí se queda estancada y empieza a irse hacia atrás. Porque estoy alterando las presiones. La sangre que regresa se va al cabo. Claro. Por eso es que si tú tuvieses una persona con insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, va a terminar haciendo en el tiempo, si no se controla, insuficiencia cardíaca del lado derecho. Porque la sangre está empezando a retroceder en el circuito. Y de la sangre que se está haciendo acumulación en el lado derecho, que hace insuficiencia cardíaca derecha, se empieza a congestionar hacia las venas. Por eso las personas que hacen insuficiencia cardíaca más adelante todavía se les congestiona las venas como la yugular, la porta. Porque se están alterando el juego de presiones. Me hace preguntar. Doctor, cuando se aumenta la eyección de sangre, también tendría que aumentar el volumen de sangre que vuelve al corazón. Entonces, en ese momento también no habría no se elevaría la presión venosa. No, por una razón. Porque cuando tú inyectas más, es cierto, tendría que retornar más, pero para que se quede congestionada la presión en la vena porta, tendrías que tener un flujo hacia atrás por una razón. Porque si yo aumento y todo sigue normal, supongamos que estamos pasando una bola en ese sentido, y todos están yendo más rápido, no hay ningún problema. Por más que vaya más rápido, vaya más fuerte, no hay ningún problema. Siempre va a regresar la misma cantidad. Ahora, el problema sería si alguien por aquí se queda con esa pelota. Empezaría a quedarse hacia atrás. ¿Qué es lo que pasaría en el caso de que yo tenga una congestión en la parte venosa? Pero si yo aumento el gasto cardíaco del lado izquierdo, cierto, va a salir más sangre y va a retornar más sangre, a menos que haya un problema en ese flujo retrógrado. Pero la presión, en ese flujo de regreso. La presión es la fuerza que ejerce la sangre en las paredes. Entonces, si es que hay más sangre, no habría mayor
fuerza. Cierto, pero tienes que recordar que las arterias y las venas no se comportan igual. Las arterias cambian mucho su presión cuando tú les pones más volumen, las venas no. Eso significa que por un incremento en un solo ciclo cardíaco o en un par de ciclos cardíacos, el aumento de la molemia en la sangre venosa no va a generar un cambio dramático en la presión, porque las venas no tienen capas elásticas grandes. Pero Entonces eso lo que va a generar que si bien aumenta la cantidad de sangre, retorne más cantidad de sangre. El problema viene en la vena cuando se acumula demasiado líquido, pero demasiado líquido. Ahí sí crece, porque justamente el compliance o distensibilidad de las venas es muy grande, en cambio de las arterias. Esa es la razón por la cual con cambios de volúmenes pequeños tú generas cambios de presión grandes en las arterias, en las venas no. Por eso, tendría que acumularse en varios ciclos cardíacos mucha cantidad de sangre, y la única forma de hacer eso es que la sangre ya no avance, sino que retroceda. Claro, momentáneamente la presión sí va a subir en esas venas, en la parte venosa, pero no al punto de superar los 12 milímetros de mercurio, 20 milímetros de mercurio. Tu razonamiento es correcto, pero sería temporal, no llegaremos a hacer una hipertensión temporal. ¿Sí? Ok, acá. ¿Había otra duda? Ya, vamos, avanzamos con lo siguiente. 53, paciente varón de 55 años con diagnóstico de cirrosis, acude a emergencias por presentar deposiciones que describe como color petróleo y olor fétido. ¿Cuál de las siguientes alternativas explica el cuadro descrito? Por cierto, ese color petróleo se refiere a la presencia de sangre en las heces. ¿Eso cómo se llama? Melena. Muy bien, entonces ya con eso tienen una idea de dónde ha sido la hemorragia digestiva. Bien, ha sido alta, varices esofágicas, probablemente. Ok, entonces, ¿por qué se estaría explicando esto? ¿Por qué hay color petróleo? ¿Por qué hay un color oscuro? ¿Y por qué hay un olor así fuerte? Bien, eso. Sangrado de venas esofágicas. ¿Y por qué no podría ser sangrado de venas hemorroidales? Porque en la hipertensión portal y la cirrosis también se puede presentar. Bien, sería rojo. Y por consiguiente no podría causar tampoco ese olor fétido. Bien, ese olor fétido es propio de la degradación de las proteínas, específicamente en este caso la hemoglobina. Bien, entonces sí, la 53 es la A. Bien, ok. 54. Ya, para ver un poquito de lo que es metabolismo de la bilirrubina. A un paciente mujer de 32 años cursa con dolor cólico abdominal en hipocondrio derecho, ictericia cuando se toma una muestra de orina al despertar. Acá es al revés, se observa que esta tiene un color oscuro. Bien, es que carece de color, mantiene un color oscuro. La misma situación se produce cuando el paciente realiza un test de restricción hídrica. Vamos a cambiar acá, porque hay un error ahí, no es que carece de color, sino que hay un color oscuro. Se observa una coloración oscura. Muy bien. ¿Cuál es la mejor explicación para este evento? Tomen en cuenta también el cuadro clínico. Hay ictericia, pero también hay dolor en hipocondrio derecho. Hay cólico en hipocondrio derecho. Cólico abdominal. ¿Por qué creen que se ha puesto oscura la orina? Por un exceso de bilirrubina. De bilirrubina estaba bien lo que dijiste. ¿De qué bilirrubina? Conjugada. La Conjugada. claro. ¿Y por qué aumentaría la bilirrubina conjugada en este paciente? Muy bien. Porque no hay reabsorción. Más bien, la bilirrubina conjugada no se reabsorbe. Las sales biliares, no se confundan. Recuerden, Me atrevo a decir que la B, pero por descargo, no por visión. ya, pero antes de eso, porque empezaste bien. Sí, es la A. Antes de eso, bien. Empezaste muy bien, sino que después ya te desesperaste. Bien, y estabas en el buen camino. ¿Sí? Recuerden primero, para que no se confundan, que la bilis, chicos, una cosa es la bilis y otra cosa son sus componentes. Dentro de los componentes ustedes tienen sales biliares. Bien, y también tienen bilirrubina. Claro, salen juntos. Bilirrubina. Vale, bilirrubina. Salen juntos. Aparte de ahí otros componentes.
Pero lo que se reabsorbe son las sales biliares, la bilirrubina no. La bilirrubina que viaja al intestino delgado, que llega al intestino delgado, se metaboliza y se convierte en urobilinógeno. Lo que regresa a la sangre es urobilinógeno, no bilirrubina conjugada. ¿Sí? Por si acaso. En este caso, ya una vez que tienes la bilirrubina directa conjugada, pasa a ser urobilinógeno. ¿Bien? Y eso es lo que se reabsorbe. Ok, pero la bilirrubina directa en sangre es muy bajita, pues, justamente porque normalmente se secreta hacia el intestino delgado. Cuando se eleva en la sangre, aparte de producir ictericia, también se filtra, porque es una bilirrubina soluble. La indirecta es insoluble, así que esa jamás la puedes encontrar en orina, porque es insoluble. Y como es insoluble, es una albúmina. Y ya has estudiado tú que la albúmina se filtra casi nada a nivel del glomérulo. Entonces, incluso si se filtra la albúmina, ya no tendría cómo estar suspendida la bilirrubina indirecta, porque es insoluble. Así que no va a aparecer en la orina, no se puede. Por esa razón tendrías que descartar lo que tenga que ver con bilirrubina indirecta. ¿Sí? La ausencia de UDP-glucuronil transferasa generaría aumento de bilirrubina directa o indirecta. Indirecta. Entonces, otra vez eso no tiene nada que ver, pues. Bien, degradación bacteriana de los pigmentos urinarios. No, esa es una quemadaza, no. Porque el pigmento urinario va a ser la urobilina, pero esa se forma más bien en el mismo intestino delgado como degradación de la bilirrubina directa, que ya se secretó. Pero no se puede formar urobilinógeno tampoco si no llegó la bilirrubina directa al intestino. Y no llegaría de repente porque hay un problema en la vía biliar. Doctor, ictericia obstructiva, por eso. Una pregunta, pero anatómicamente hablando, ictericia obstructiva, ¿a qué se refiere? A que la ictericia es causada por cualquier obstrucción de las vías biliares. Ok. Ahora, recuerden que cuando se eleva, y este es un punto para que se lo tengan siempre presente, cuando tengan elevación de la bilirrubina conjugada, el 99% de los casos es por problema de obstrucción en las vías incluso extrahepáticas, o cálculos, o colapso de la vía biliar porque la cabeza del páncreas, por ejemplo, creció con un tumor. Y en otro pequeño porcentaje por problemas de las vías intrahepáticas, que también puede pasar. ¿Sí? Y si hay problema en la vía intrahepática, igual no va a salir la bilis. Pues. Y si no sale la bilis, no sale la bilirrubina, se queda atrapada en el conducto biliar y regresa hacia el sinusoide. Y ahí es que se filtra hacia la sangre y por eso se eleva. Ahora, justamente por eso también es importante una cosa. Para que la bilirrubina salga, espero que te acuerdes de esto, porque de repente por ahí te lo preguntan. No he visto preguntas de esto por lo menos en el práctico, ¿ya? Pero de repente por ahí alguien lo pregunta. Este es el hepatocito. Digamos, es el sinusoide. Y por aquí estaría el canalículo biliar. Vamos a ponerlo así para diferenciarlo. O la vía biliar. Para que la bilirrubina directa, que ya está conjugada, pase aquí, necesita un transportador. MR2. Bien, MRP2, perfecto. MRP2, pero está bien. Y la falta de ese transportador, ¿qué problema te genera? Concentraciones altas de bilirrubina conjugada. Muy bien, ¿cómo se llamaría ese problema? Síndrome de Dubin-Johnson. Síndrome de Dubin-Johnson. Bien, síndrome de Dubin-Johnson. Pero cuando la bilirrubina conjugada se ha conjugado, una parte de ella regresa al sinusoide y después se vuelve a meter. OATP. Bien, y para eso necesitas otra puerta. Es el OATP, no sé qué vaina más. OATP 1B A1 ya. La alteración de este canal, Síndrome de Rota. síndrome de Roto. Muy bien. Acuérdense, esto sí lo han preguntado varias veces en el ENAM. Y a los profesores del curso les gusta preguntar a veces lo que se pregunta en el ENAM. Entonces, por esa razón, acuérdense. Dubin-Johnson, roto. Aquí el problema no está en la vía biliar, está en los transportadores. ¿Sí? Ahora, cualquier cosa que me afecte la vía biliar, que la comprima, que haga que haya menos flujo, porque se inflamó o lo que sea, me va a elevar la bilirrubina directa. ¿Está claro? Ok, entonces ya, que no te agarren. ¿No? Cuando tiene que ver con vía biliar, la que se eleva es la directa. ¿Sí? La indirecta se elevaría principalmente por otras causas, porque no tienes la enzima que hace la conjugación UDP-glucuronil transferasa, o porque de repente no tienes albúmina suficiente, o porque se muere muy rápido el glóbulo rojo. Bien, y dentro de eso de la muerte del glóbulo rojo hay 50.000 causas a su vez. Esas son las tres grandes macro causas, digamos. ¿Quedó claro?
Bien. ¿La ADH tendría algo que ver? Nada que ver. Lo que pasa es que como hablan de coloración, por eso es que aparece esa clave para confundir. No, nada que ver. Bien, esto ya es renal. Bien, así ya nos vamos a echar para repasar un poco renal. De lo que es digestivo, ¿les queda alguna duda? Básicamente con esas preguntas se ha cubierto prácticamente todo digestivo de lo que viene para el examen. No he visto, por lo menos en lo que es práctica, ninguna sola pregunta sobre utilidad, que yo recuerdo. Básicamente secreción. Bien. Sí. Estoy hablando de las preguntas que hice en práctica porque en teoría no he visto ninguna pregunta. O sea que. O sea, yo he enviado mis preguntas, pero no he visto ninguna pregunta. Pero en tus preguntas. No, mis preguntas de teoría solamente son de renal. Solo de renal. A mí me han pedido preguntas solamente de renal. Así que, bueno, pero las preguntas de renal pueden ser así parecidas. Hecho por todos con niveles altos. No, mira. Ya, pero las mías tienen este formato, pues las que están viendo. Bien, así que de alguna manera por ahí, de repente por ahí viene algo parecido. Ya, la 55, animal de experimentación que le hacen, lo someten a una deshidratación severa hasta llevar su presión arterial media a un valor de 85 milímetros de mercurio. En esas condiciones, ¿cuál de las siguientes debería ser la respuesta renal para regular la tasa de filtrado glomerular? ¿La 56 o cuál era? 55. Ya sé. Vasoconstricción de la arteriola aferente y vasodilatación de la eferente. Si contraes la aferente, ¿llega más sangre o menos sangre al glomérulo? Menos. Y si llega menos sangre, habría mejor tasa de filtrado. No, entonces tendría que buscar otra. O busca otra combinación. ¿Es la C o no? No, no es la C. Entonces es la D. A ver, la B dice. No, la D. La D. Sí. Tampoco es la D. Ya, pero no tanteen así. No tanteen así. La A dicen, ¿no? La A tampoco es la A. ¿Ven? Cuando tantean, miren, si van a tantear, tanteen con conciencia, pues. No conchudamente. Ya, a ver. La arteriola aferente, chicos. Acá está la arteriola aferente. Acá está el glomérulo. Este es el glomérulo. Y aquí está la eferente. Ya, si esta arteriola aferente yo la contraigo, llega menos sangre. Entonces, si llega menos sangre, habrá más o menos sangre del glomérulo para filtrarse. Habrá más o menos presión hidrostática para filtrarse. Menos. Entonces no puedes elegir si quieres elevar la tasa de filtrado glomerular ninguna que te comprima o que te constriña la arteriola aferente. De ahí ya tiene que haber vasodilatación más bien. Entonces no puede ser ni la D ni la... No puede ser esta de acá ni tampoco esta de aquí. Con ninguna que haga vasoconstricción de la aferente. Ya, entonces me quedaría vasodilatación de la aferente, A o B. Ya. Pero, Malin, ¿no quisiéramos reducir el filtrado glomerular? No, quieres aumentarlo porque mira que su presión arterial media ha caído, 85. Lo has sometido a deshidratación. Dime. Pero, Si tú estás deshidratado, ¿vas a tener más presión o menos presión arterial? Menos. Si tienes menos presión, ¿vas a tener más tasa o menos tasa de filtrado? A ver, hasta. Menos tasa de filtrado. ¿Pero para qué quiero filtrar? pero ¿para qué quiero Quiero mantener agua. Voy a seguir expulsando virus. ¿Sabes lo que quiero? Lo que quieres es que no baje la tasa de filtrado por una razón. Porque si tú estás deshidratado, vas a empezar a concentrar sustancias. Supongamos que está yéndose el agua de tu cuerpo. El sodio va a subir, el potasio va a subir, el cloro va a subir. Vas a tener un aumento en la osmolaridad. Y eso no va a mantener el equilibrio en el medio interior. Necesitas filtrar para soltar esas sustancias. Y por otro lado, ni la urea ni la creatinina tampoco van a poder ser expulsadas. Esa es la razón por la cual no queremos que caiga la tasa de filtrado. Y además, contrariamente, aunque parezca paradójico, si estoy deshidratado pero no estoy filtrando, el líquido, bien que no estoy filtrando, bien se va a quedar acumulado y va a aumentar la presión hidrostática en los capilares
para hacer intercambio a nivel del intersticio, y eso me podría llegar a generar incluso un edema, claro. Será bien raro, pero la cuestión es que igual estoy quedándome con agua atrapada. O sea, no voy a poder despojarme de las cosas que quiero botar, y tampoco puedo despojarme del agua. Necesariamente tengo que filtrar. Y una última cosa, si es que además la presión arterial cae y no he filtrado, los ácidos tampoco pueden salir. Entonces hago también perturbación del equilibrio ácido-base, porque además voy a entregar poca sangre con poca presión al túbulo renal que hace secreción de hidrógeno. Entonces me voy a quedar con hidrógeno y voy a hacer acidosis. O sea, ninguno de esos escenarios es favorable. Por esa razón, una baja tasa de filtrado no es conveniente. Pero también, si es que es una deshidratación, ahí no estaría de acuerdo la ADH. Sí, claro. Y la ADH no hace vasoconstricción de la aferente y vasoconstricción. La ADH lo que hace es reabsorción de agua en el túbulo colector. La que hace vasoconstricción es la angiotensina 2. Y justamente lo que queremos es que se libere angiotensina 2 para que haga constricción. Sí, de la aferente y de la eferente, pero sobre todo de la eferente. Y cuando se libera angiotensina 2 también se libera prostaglandinas. La angiotensina 2 estimula la secreción de prostaglandinas que generan vasodilatación de la aferente. Y de esa manera metes más sangre aquí al glomérulo, pero por otro lado, cuando yo contraigo aquí en la eferente, la sangre no puede avanzar, se queda acá atascada y entonces empieza a filtrar más. Por eso la respuesta para poder yo siempre aumentar la tasa de filtrado es dilatar a la aferente, contraer a la eferente. Entonces la respuesta acá, la única posible es vasoconstricción de la eferente y dilatación de la aferente. Entonces vasodilatación de la aferente con constricción de la eferente. Era la B. Dime. Dime. ¿Puedes explicar cómo por qué no podría vasodilatar la arteriola aferente? Ah, ¿por qué no podríamos dilatar a la? ¿Por qué tienes que hacer vasoconstricción? A ver, son dos preguntas diferentes. Primero, vamos por lo inicial. Vasodilatación. Una, ya, yo entiendo que tienes que vasodilatar La la acá. arteriola, Ya. la arteriola aferente. Sí, eso. ¿Por qué tienes que hacer vasoconstricción en el Bien, porque si yo hago vasoconstricción en la eferente, la ventaja que tengo es que la sangre no avanza tan fácilmente. Se queda temporalmente aquí, Entonces, eso en el aumenta glomérulo, la tasa y de- eso aumenta la presión hidrostática, porque el agua está quedándose atascada. Entonces en algún momento va a empujar para pasar. O sea, Si que yo hago va a vasodilatación, más bien voy a hacer exactamente lo contrario, que salga con más facilidad el agua. Es decir, lo que tú estás buscando es hacer más filtrado, a Sí. pesar de que, ya. Sí. Ahora, eso es lo que decía tu compañero, pero ¿por qué necesito filtrar si estoy deshidratado? Es que si no filtro, no puedo modificar ninguna sustancia en mi medio interno. De todas maneras tengo que filtrar, y parece tonto, ¿no? Porque cuando yo filtre, después de filtrar igual voy a reabsorber. Entonces no pareciera tener mucho sentido. Pero el punto está en que el otro punto, o sea, no es que no vas a filtrar en absoluto, vas a filtrar menos. Si yo filtro menos voy a tener otro problema. Y el problema va a ser lo siguiente, que cuando en el túbulo renal se produce el filtrado y después se produce la reabsorción, a una tasa de filtrado de 120 mililitros por minuto se genera una reabsorción determinada en función a la velocidad del líquido que está pasando. Pero si este líquido pasa en menor cantidad y por lo tanto también va a pasar más lento, vas a tener tiempo de reabsorber más. Y si reabsorbes más, sí, vas a jalar más agua, pero también vas a jalar más sustancias que tendrías que botar. Estás generando más problemas de lo que ya tenías. Entonces, por eso necesitas tener una tasa de filtrado glomerular normal. Y segundo, si tienes una baja tasa de filtrado porque tienes baja presión, también significa que le está llegando poca sangre, porque recuerda que la eferente finalmente lleva sangre, le está llegando poca sangre al túbulo. Y si yo tengo poca sangre en el túbulo, no voy a poder hacer secreción. Si no hago secreción, me voy a quedar con el hidrógeno atascado. Y voy a generar un desequilibrio ácido-base. Entonces, ninguno de esos escenarios es beneficioso para mí. Dime. Entonces, cuando si quieren en el momento de deshidratación y que cuando baja la presión y hace salto, Es mantenerla. O sea, la idea aquí, chicos, no es que nosotros queremos subir la tasa, no. Es que queremos mantenerla. No es que la queramos subir ni bajar, la queremos mantener. El punto es si normalmente está en 0
y bajó a menos 5, yo no quiero llevarla a más 10, quiero volverla a poner en 0. Esa es la idea. Si mi valor usual siempre es este, cuando se me baja la tasa, yo no quiero subirla hasta por acá. Pues tampoco sería bueno. Yo quiero devolverla a su lugar. Claro, si yo comparo el punto donde está ahorita con el punto al que lo quiero llevar, digo, voy a aumentarla. Pero no es porque la voy a aumentar por encima de su valor normal, sino que la quiero devolver a su valor inicial. ¿Queda esa idea? Ya. Pero esa es una buena pregunta. Dime. Doctor, yo quería preguntarle si respecto a, o sea, ahí nos dice el caso de deshidratación severa. ¿Eso tiene algo que ver con la respuesta o solo el fraude? Sí, tiene que ver con la respuesta por una razón. Porque el límite en el que se logra hacer esa corrección de la tasa de filtrado glomerular se encuentra entre un valor de presión arterial media de 80 a 200 milímetros de mercurio. Si ese animalito, o en caso de la persona, tuviera una presión arterial media menor, no va a lograr corregir. La respuesta es la misma, o sea, igual tengo que vasodilatar la aferente y contraer la eferente. Pero ahí su presión está bien. Sí, pero está pegada hacia el límite inferior, se está bajando. A eso vamos. Ya. Y eso sucede Por la deshidratación. O sea, la intención de la pregunta es, primero, que ustedes no vayan a decir, ah, pero la presión está tan baja que ya no se va a corregir nada. Porque de repente podría haber alguien que diga, ah, pero si la presión está baja, esto nunca va a pasar. Y no marca ninguna y dice, no hay clave. No, sí hay clave porque sí hay corrección y es efectiva. De hecho, cuando la presión está debajo de ese límite que les he dado, de 80 a 200, igual se dilata la arteriola aferente y se contrae la eferente, pero no logra corregirse la tasa de filtrado. Y si fuese el caso contrario, o sea, un animal sobrehidratado y que su presión está borrando los 200, ¿Ya? sería lo contrario también, o sea, la respuesta sería... Tendría que vasoconstreñir a la aferente para que no llegue tanto líquido y dilatar a la eferente, al revés. Sería exactamente lo opuesto. En tu pregunta sería exactamente lo opuesto, porque en tu pregunta, si la presión ya es demasiado alta y me ha subido la tasa de filtrado, tengo que bajarla a su valor normal. Para bajarla tengo que hacer que le entre menos sangre al glomérulo, por eso contraigo a la aferente y más bien ahora dilato a la eferente. ¿Sí? Si está sobrehidratado, yo no me quiero deshacer del exceso. Claro, pero hay un punto, pues, que nuevamente, si es que ese cambio, es que lo que pasa es que ese cambio al que te estás refiriendo no va a ocurrir en el filtrado, va a ocurrir en la función tubular, en el mecanismo de reabsorción. Y para eso justamente va a responder tu ADH, disminuyendo, para que reabsorbas menos agua en el colector. Porque esa es una parte que tienen que entenderla bien. Lo que se filtra depende de los juegos de presiones. No depende si yo quiero orinar más o menos. No. Lo que yo voy a orinar y la composición de mi orina depende de lo que hace el túbulo, no de lo que hace el glomérulo. ¿Sí? A menos que ya esté en el caso extremo de que no filtro nada, pues, o no filtro casi nada. Si mi tasa de filtrado glomerular es tan poquita, tan chiquita, ahí sí no voy a orinar, pues. ¿Qué voy a orinar si no está filtrando? Bien. Pero más bien, si yo estoy teniendo una tasa de filtrado más grande, ¿sí? Va a filtrarse más líquido y voy a tener que disminuir mi reabsorción. ¿Por qué? Porque como quiero despojarme de líquido, como estás diciendo tú, el cambio debe estar en la reabsorción, disminuir la reabsorción. No en el filtrado, directamente. O sea, no para cambiar ese parámetro. O sea, la tasa de filtrado glomerular siempre tiene que quedar. Siempre tiene que estar constante. No sube ni baja. Lo que cambia. O sea, sí sube y baja, pero justamente es lo que queremos evitar. Y para eso necesitamos estos mecanismos de juego con las arteriolas. Así es. También, entre otras cosas, sí. Justamente por eso vas a contar mi referente. Y eso me va a ayudar a mirar. ¿Así es? Bien. Ok. 56. 56. Bien. La C. Inyección del transportador. A ver.
Poliuria, glucosilio. Pues si tiene poliuria o glucosuria, lo único es inhibidor de transportadores NLT2. Ya. No es fácil. 57. La A, la B. Diurético de asa, diurético tiazídico. O sea, ambos son diuréticos. ¿Por qué sería o de asa o tiazídico? No, ahí hay un punto importante y es lo último. La sangre está más ácida y la orina está muy alcalina. Si la orina está más alcalina significa que se está presentando en la orina más bicarbonato. Inhibidores de la anhidrasa carbónica. Es el inhibidor de la anhidrasa carbónica. Claro. Lo que pasa es que la mayoría se olvida que los inhibidores de anhidrasa carbónica también son diuréticos. ¿Se acuerdan qué hacía la anhidrasa carbónica, no? Si no se acuerdan, obviamente esa pregunta, esa respuesta no tiene sentido. Para el bicarbonato que se filtra, se reabsorbe, ¿bien? Pero no tiene un transportador luminal para reabsorberse. Necesita juntarse con una molécula de hidrógeno, formarse, convertirse en ácido carbónico y ahí desdoblarse. El ácido volátil. Claro, y eso lo hace la anhidrasa carbónica. Pero si no tengo anhidrasa carbónica no puedo reabsorber el bicarbonato. Y si no reabsorbo bicarbonato, el bicarbonato va a quedar en el líquido tubular. Y el sodio que tiene carga positiva se debe quedar pegado con él. Y junto con él se va a quedar el agua, que es un soluto, osmóticamente activo. Y voy a orinar más. Pero voy a orinar más quedándome en la orina con más bicarbonato. El bicarbonato que no recuperé de lo que filtré es el que me va a faltar en sangre. Por eso mi sangre va a estar más fácil. No, el inhibidor de la anhidrasa carbónica. Acá no había acción del transportador de potasio de hidrógeno. ¿O tiene que ver más con el El transportador de potasio y hidrógeno. Habla del intercambiador, creo. Intercambiador. Ok. Eso es. O sea, no sé, ¿tiene algo que ver? Más complicado. No es la anhidrasa carbónica. A ver. Lo que pasa es que ninguno de esos diuréticos actúa directamente ahí. El único diurético que podría generar eso que tú dices, ojo que la pregunta es ¿qué diurético más probablemente está tomando? Bien, porque lo que tú dices es un mecanismo que sí me generaría que la orina esté, en ese caso sería más ácida. Bien, o sea, si es que yo quiero hacer que, tú te refieres a que se genere acidez en la sangre porque ese transportador, ese antiportén no funciona. Sí, ¿Sí? o sea, se me ocurrió también algo como un diurético que inhiba una bomba que Ya. tiene que ver con potasio. Ya. El potasio tiene que ver con hidrógeno. Ajá. O sea, por ahí es una relación. Ya, está bien, no, pero está bien lo que estás diciendo, pero en ese caso tendrías que trabajar con aldosterona, o mejor dicho, con fármacos que bloqueen al receptor de aldosterona, como la espironolactona. Pero acá no te han mencionado eso dentro de las opciones. Creo que el diazo también podría ser. ¿Por qué? Porque inhibe el canal 1 sodio. Ya. Y el cloro es ácido. No, el cloro no se comporta como ácido. Pero, más bien al contrario. ¿Se acuerdan? Gracias a tu pregunta, cuando tenemos alcalosis metabólica, ¿se acuerdan cuáles eran las dos causas grandes que estaban en una columna que se responden al cloro y una única que no respondía al cloro? Ya, la primera y la más frecuente de todas. Bicarbonato aumentado. Bicarbonato aumentado. No, ¿cuáles son las causas? Las causas. Ya, alcalosis metabólica. Vómito. Vómitos. Muy bien, esa es la más frecuente y de esta les vienen varias preguntas, así que no se olviden. Vómitos. Segunda, la oculta es para acidosis. No, diarrea es para acidosis metabólica. Diuréticos. Pero diuréticos de asa, ¿no? O tiacídicos. Diuréticos, muy bien. De asa y tiacídicos. ¿Y por qué? Y ahí viene la explicación de por qué más bien en este caso no se generaría una sangre más ácida, sino más alcalina si fuera diuréticos. Bien, o de tiacidas. Porque estos dos me generan que baje el cloro en sangre. Y si baja el cloro en sangre, la consecuencia es que sube el
bicarbonato en sangre. Así que los diuréticos no me generarían una sangre más ácida, Sino alcalino. más alcalina, por eso no pueden ser claros. El diurético de Pero- sí contra el que ayuda, el que es todo lo contrario, que ayuda. Ok. ¿En qué es lo contrario de qué? Para entender. Ay, Los de sí ya no son que el el distal. sodio. Ya saben. Ya se- Claro, lo que hace significa la reacción de sodio y de cloro en el túbulo contornado distal. Por lo tanto, como no resuelve sodio y cloro, se orinan. Entonces estás perdiendo cloro que habías filtrado. No regresó todo el cloro. ¿Bien? Entonces, no hay problema. Si fuera eso, no hay posibilidad de que tu sangre sea más ácida. No, sería más alcalino. Claro. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Se acuerdan de esta parte? El diurético de asa. El diurético de asa trabaja en el asa ascendente de Henle. Por eso. Bloquea al transportador sodio y potasio 2 cloro. Igual vas a orinar más sodio, más potasio y más cloro. Entonces, miren, recuerden una cosa. Todos los diuréticos, bien, todos los diuréticos como actúan bloqueando transportadores generan pérdida de algún elemento en la orina o más elementos en la orina. Entonces, imagínate lo siguiente. Imagínate que tú me prestas 10 soles. Han salido 10 soles de tu billetera. Bien. Y yo no te devuelvo los 10 soles. Bien. Y de acá me ves al próximo ciclo. Va a decir, ese profesor generó que yo tengo una pérdida de 10 soles. Porque ¿volvieron esos 10 soles? No, ya, esos son los diuréticos. Para que no se olviden, los diuréticos están haciendo que algo no regrese. Porque si tú me estás prestando, yo te debería devolver. Ya, eso es lo que pasa cuando algo se filtra en el túbulo. Los elementos que se filtran en el túbulo deben regresar en cierta proporción. Ya, en el ejemplo yo tendría que devolverte los mismos 10 soles, pero para el caso del túbulo no todo regresa en la misma proporción. Algunas cosas sí regresan completamente y otras no. O sea, puede ser que me ofreces muchos soles. Exacto, bien, bien. Eso, por ejemplo, pasa para la mayoría de moléculas, para el sodio, para el potasio, para el cloro. No regresa todo, pero regresa casi todo. Para las únicas condiciones en las que yo te debería devolver todo son para la glucosa, para los aminoácidos. El agua más o menos. No, el agua tampoco regresa todo. Ah, porque se modifica en el Regresa el 99 punto y pico, pero no regresa todo. ¿Sí? ¿Quedó clara esa idea? Muy bien, entonces como no te devolví el cloro que tú me prestaste, ese cloro tú me lo prestaste de tu banco, que era la sangre se queda con menos cloro. Y al haber menos cloro, sube el bicarbonato, porque los dos tienen carga negativa, y si se acordarán del concepto del anion gap, que eso solamente para recordarlo. Si yo tengo cationes acá, principalmente al sodio, tengo 140 moléculas, bien, tengo que tener aniones que neutralizan estas 140 cargas positivas. Dentro de ellas estaban el cloro y estaban el bicarbonato y otros aniones. Entonces, ¿qué pasa si el cloro por ahí se hace muy chiquito? Muy chiquito. El bicarbonato tiene que subir para ocupar ese lugar. Porque no puede existir una condición donde haya más carga positiva que negativa, o más negativa que positiva. Tiene que neutralizarse. Por eso, cada vez que tienes bajo cloro, sube el bicarbonato. ¿Sí? Ok. A ver. 58. Ahora son los síntomas. Porque el salón original son pocos. Somos 4 personas en la ley ya no cuenta porque tampoco nos Es que el salón de aquí no valora. Es que mi salón no nadie va a mi salón. Y el otro salón lo quiere más tarde. Mejor por mí. Ya, pregunta. La pregunta. ¿Qué dice? La 58. Poliuria. Oh, amena sérica, creo. Poliuria es aumento del volumen urinario. Para empezar, ya tienes una persona que tiene una tasa de filtrado de 60 mililitros Yo por también minuto. digo que es la cero. Esa tasa de filtrado es normal primero. ¿Está más baja, está más alta? baja. Es muy baja. Más baja. Si tienes menos filtrado, vas a orinar mucho. Vas a orinar poco. Entonces no puede ser esa opción.
respuesta poliuria. Podría ser la D o la A. Disminución del potasio, no. ¿Cuál? La D o la A. La D o la A. Ya, la A. La A, bien, a ver. Miren, primero es una mujer que tiene una tasa de filtrado de 60 mililitros por minuto. Chicos, están en el reposo, escuchen, si no lo cierro. Bien. Tiene una tasa de filtrado de 60 mililitros por minuto, o sea, la mitad de lo normal. Pues lo normal más o menos es 120 mililitros por minuto. Entonces voy a orinar menos, porque se está filtrando menos también. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Que además dice que se automedica con fármacos que bloquean la producción de prostaglandinas. Y acabamos de recordar que las prostaglandinas generaban vasodilatación en la arteriola aferente. Entonces, si ya no se puede relajar la arteriola aferente, ya no llega cantidad suficiente de sangre. La tasa de filtrado se va a caer aún más. Cuando la tasa de filtrado se cae aún más, definitivamente no puede orinar mucho, así que la poliuria no puede ser. Bien. Ahora, orina muy diluida significa otra cosa. Eso tiene que ver con el hecho de que haya más agua en la orina que soluto. Y eso lo hace el túbulo, así que directamente eso no tiene que ver. Bien. ¿Podría ser alguna de estas de acá? Disminución de potasio, no, porque el potasio, eso lo hemos aprendido en Morfo 2, depende mucho de la tasa de filtrado glomerular. Así que si la tasa de filtrado cae, el potasio se eleva. Bien. Entonces la única que podría hacer sería la elevación de la creatinina. Con respecto a lo que ya tenía, se les va a elevar más. ¿Sí? Porque está disminuyendo aún más su tasa de filtrado. Si alguien tiene que irse, normal, no hay ningún problema. No, es que lo digo porque de repente tiene algún otro compromiso. Estoy esperando a que nos vayamos, creo. Ronca. Sí, ¿cuál era? Bien, ¿quedó clara la idea? ¿Sí? Ok. 59. Profe, una pregunta. Se usaba creatinina y también parte del PTH, ¿no? Inulina. Inulina. Bien, La 59. inulina era la más... La inulina es la mejor porque tiene la característica de que se filtra, no se reabsorbe, no se secreta. Y por lo tanto, todo lo que se filtra es exactamente igual que lo que se excreta. Como yo lo que mido lo que se excreta, puedo saber cuánto se filtra. Y sería lo mismo si me pusieran inulina, ¿verdad? ¿O no? Sí, claro, porque la inulina también va a disminuir su filtración, también se va a acumular en sangre, porque está disminuyendo su filtración. ¿Bien? Ok. 59. ¿Cuál? La B. Inhibidor de transportador sodio-cloro. Ok, puede ser. A ver, dice que el paciente tiene, miren, disminución de la presión arterial, aumento de la diuresis, hasta ahí eso lo hace la mayoría de diuréticos. ¿Bien? Y elevación de potasio. Eso no lo hacen todos los diuréticos, son los diuréticos que llamamos ahorradores de potasio. ¿Cuál dijiste? La D, antagonismo al receptor de mineral corticoide de aldosterona, esa es la clave. ¿Por qué? Porque si yo inhibo al transportador sodio-cloro, si inhibo al transportador NKCC, entonces más bien se va a perder potasio en la orina. Bien, ojo, yo sé que este transportador no tiene nada que ver directamente con el potasio, pero en las clases yo sí les he explicado que los fármacos que inhiben al NSC, las tiacidas, también generan pérdida de potasio. Así que no es un fármaco ahorrador de potasio. En todo caso, la amilorida sí sería un fármaco ahorrador de potasio. Pero ya ponerte amilorida es ya ponerme muy jodido. Porque significa que recuerdes algo bien específico. Pero esto sí lo tienes que recordar, porque también lo has visto en Morfo 2. ¿Bien? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Cuál es el receptor MR? No entiendo. El receptor MR es el receptor de aldosterona, el receptor mineral corticoide. Ah, Sí. ¿Quedó? Ok. Por cierto, aprovechando lo de la aldosterona y su receptor, acá nos faltó una causa. En alcalosis metabólica, dijimos las dos grandes causas, principalmente la vómitos, es donde puedes olvidar. Una segunda es diuréticos. Y estos dos son causas que responden a cloro. O sea, si yo le administro cloro al paciente, desaparece su alcalosis metabólica. Pero había un grupo de causas que no respondían a cloro y te dije, de estas, apréndete una. Y esta una no te puedes olvidar. Y si hemos dicho que tiene que ver con aldosterona, algo tendrá que tener en relación. ¿Qué pasaba ahí con la aldosterona? Había mucho o poco. Mucho. Síndrome de Cohen.
Síndrome de Cohn, porque la aldosterona secreta potasio. Síndrome de Cohn. Bien, entonces aquí, aunque le administres cloro, no va a mejorar. Bien, porque el problema no es pérdida de cloro y elevación de bicarbonato por pérdida de cloro. El problema es que se está secretando demasiado hidrógeno, porque la aldosterona está aumentando la expresión de los transportadores de potasio, la bomba de potasio. De potasio digo de hidrógeno, la bomba potasio TPase. Y también el intercambiador hidrógeno-potasio. ¿Es intercambiador o cotransportador? Intercambiador. A ver, miren, un cotransportador es cualquier molécula que se transporte a dos sustancias. Simplemente eso. Un cotransportador puede ser sin portador o antiportador. Bien. Sin portador es el... ¿cuál es el hidrógeno-potasio? Lo que pasa es que Es un antiporte. anti siempre. Antiporte. Hidrógeno-potasio es antiporte porque uno entra y el otro sale. Pero hay, Sale hidrógeno, entra potasio, es antiporte. Pero es un cotransporte. lo que pasa es que en la práctica también el profesor me dijo que no sé en qué células actúan al mismo sentido. Hidrógeno y potasio. Sí. No entiendo. Esa pregunta la tengo en Morfo 2 y todos me dan respuesta diferente. No. La célula intercalada 1-alfa tiene transportadores que secretan hidrógeno pero reabsorben potasio. O sea, hace un intercambio donde sale el hidrógeno a la luz y regresa el potasio. Y también tienen la bomba de hidrógeno ATPase. Entonces, en el síndrome de Cohn, estoy Mira. excretando mucho potasio. Me gusta lo que vamos. Acá está la célula intercalada 1-alfa. ¿Bien? Esa célula intercalada 1-alfa tiene dos cosas. Una bomba, que solamente bombea hidrógeno, es una bomba de hidrógeno ATPase. Eso es estimulada por la aldosterona. Y tiene un transportador también, que hace antiporte. Saca hidrógeno, pero mete potasio. Las dos cosas las estimula la aldosterona. Ahora, no te confundas que lo que pasa es que la aldosterona no solamente actúa acá, también actúa en células principales. Y en las células principales estimula la secreción con ronca. Por eso es que en el síndrome de Cohn tenemos, cuando hay mucha aldosterona, tenemos bajo potasio en la sangre. Pero no por esta célula, sino por la otra. Bien, tenemos que recordar que actúa en diferentes lugares la aldosterona. La aldosterona también estimula la bomba de hidrógeno. Sí. Aquí, en la 1-alfa intercalada. La 1-alfa no responde a alcalosis, claro, ¿no? Claro, justamente por eso. Porque si yo tuviese un exceso de aldosterona, acá está la aldosterona aumenta esto de aquí, también aumenta esto de acá. Bien, pero si está aumentando esto de acá, voy a sacar mucho hidrógeno, pues. Y si estoy sacando hidrógeno de mi sangre, lo estoy perdiendo en la sangre. Entonces va a haber una alcalosis. Pero no es una alcalosis porque perdí cloro, es una alcalosis porque boto mucho hidrógeno. Por eso no responde a cloro. ¿Sí? Ahora, este gráfico solamente es de la célula intercalada 1-alfa. Pero hay otra célula que también responde a aldosterona, que es la célula principal. En la célula principal hace otras cosas. Estimula la expresión de la bomba, sodio potasio TPase, la expresión del ENAC, la expresión del ROMCA. ¿Sí? Ok, solamente yo he dibujado esta célula acá. ¿Queda claro? De verdad, ¿no? Yo espero que con el repaso esté quedando más claro, no más confundidos. ¿Ah? Al revés. Al revés, más confundidos. Ya. Bueno. Como les dije, las preguntas no están así. O sea, si esto, digamos, pongan un nivel, no sé, del 1 al 10. Bien. Las preguntas que yo he visto están la mitad para abajo. ¿Seguro? Sí. O sea, por ahí que puede haber alguna que tenga su grado de complejidad, pero es una o dos, o sea, son la excepción. Pero la mayoría, del nivel que están viendo, de la mitad para abajo. Ahora, si ya no van a estudiar, ya pues después no me digan nada, pero estuvo difícil, porque ni siquiera repasaron, ¿no? Ya por su cuenta. Ya. Esta de acá se me chispoteó, pero es del... O sea, se me chispoteó porque no es de renal, sino es de digestivo, pero respóndala. La D, anemia megaloblástica por déficit de absorción de vitamina B12 y ácido fólico. A ver, vamos a ver si hay alguna otra clave, porque parece bueno. Dice que se trata de una persona que tiene isquemia de yeyuno a ilion, pierde el 80% del intestino delgado, incluyendo la válvula cecal. ¿Qué manifestación no esperaríamos?
Isquemia, ¿qué quiere decir? No Taponamiento. esperaría. O sea, básicamente no le llegó sangre y se murió. Ok. Pero isquemia es que no le llegó sangre. Ok. Simplemente eso. Anemia ferropénica por déficit, ya eso no tiene nada que ver. Bien. Atorrea por déficit de sales biliares, eso sí, porque no va a tener hilio. Diarrea secretora por estimulación de CFTR colónicos por sales biliares, sí, porque las sales biliares, no me acuerdo si se los expliqué en la teoría, creo que sí. Las sales biliares en exceso, cuando llegan al colon, estimulan los canales de cloro, CFTR, tienen sus propios receptores. Bien. Ya esta no es una pregunta que les va a venir, pues. Es del boro, creo. Bien, porque esto sí es cierto. Malabsorción de carbohidratos, proteínas y lípidos por falta de enzimas en el borde, en cepillo. Sí, pues, porque si no tienes ayuno tampoco vas a poder hacer vas a terminar hacer esa absorción. Así que la única que no esperaría sería la anemia ferropénica. Porque el hierro además se absorbe en el duodeno. Y eso ya lo han visto. Eso es morfo 1. Bien. Ya, por eso les estoy diciendo que las preguntas no son así, pero si pueden responder estas preguntas, yo espero que puedan responder de tranquilidad, de sobre y de paseo las preguntas del examen, por lo menos lo que yo he visto en práctica. Fíjate, te estoy dando fija con esto. El examen. ¿Qué café? Eso no tiene que ver con ningún problema. Tómalo. Claro, si no quieren, normal. Vamos. No, es una diversidad. Esta va a venir. O sea, no igualita, pero la idea va a venir. 21. Voy a cambiarle la pregunta para que me den una respuesta abierta. ¿Bien? Y la pregunta, escuchen, la pregunta abierta va a ser ¿cuál es la cara del corazón que se ha infartado? Así de simple y así de fácil. Ahí tienes el dato del electro. Se refiere a la cara aceptada lateral. Exactamente. La cara anterior. Exactamente. Anterior, inferior, creo. Inferior. Anterior. Ya, anterior e inferior es anterior o inferior. Anterior, inferior. Las dos. Ajá. Es una de ellas. Anterior. Es la más importada por la interventricular. No es la anterior. Es inferior. Es la inferior. Está Porque bien. se encuentra en la vibración. Pero se encuentra en la parte anterior, creo. O sea, Ya, sí te entiendo. Pero es la cara inferior en general. Ya, Se llama cara inferior. Ok. ¿Sí? Ok, vale. Ya entendí a qué te refieres. Bien. ¿Saben por qué es la cara inferior? Sí, por las derivaciones. No, explíquelo. Las derivaciones 2, 3 de OVF se encuentran localizadas en el pie izquierdo. Entonces mira la parte de abajo. Bien, pues es cara inferior. Y si se hubiese infartado, hablando de caras, si se hubiese infartado si hubiese habido el cambio de infarto en AVR, si el cambio sugerente de infarto fuera en AVR, lateral, derecha, izquierda. De izquierda. Derecha. Y si hubiese sido el cambio en derivaciones V5, V6, 1 y AVL. V5, V6, 1 y AVL. Lateral izquierdo, inferior. Bien, lateral izquierda en general. Lateral Bien. inferior. Ahora ya, si quieres ser un poquito más específico, 1 y OVL están, bueno, sobre todo OVL está un poquito más hacia arriba, así que podrías ya ponerte un poco más exquisito, pero ya en general lateral izquierda, bien. Y si hubiese sido V3 y V4, Lateral derecho. Inferior. No, inferior. anterior, Inferior, cara anterior. Si hubiese sido V1, V2, cara aceptable. Ya, eso es lo que sí tienen que saber porque eso sí he visto preguntas. Profe, En teoría no he visto ninguna pregunta cuando me lo V1 se encuentra en la... Profe, Son 4 preguntas de las del módulo y las otras 16 creo que son de Gracias, sale que sí lee los anuncios. ¿Cómo?
Profe, pero es que es una. A ver, repite. Son 4 preguntas de la No, déjalo ya, el próximo ciclo se No, pero el profe en el teórico también viene de la primera parte. ya, ella. Alguien que le explique. Alguien que le explique. Dijo A mí ya. me dijeron que no, pero después el profesor Guaito mandó. Y lo que acaba de decir tu compañero. ¿No se refiere de práctica? No, de los dos. Es lo que estábamos igual en el dato. Por eso decía gracias por leer los anuncios. Profesor, ¿y de combinadas? ¿Ah? ¿Tiene combinadas? ¿Cómo combinados? O sea, el profesor no debería haber una combinada de edificios o Ah, no he visto, la verdad. No, el SNI. Ya, quedó claro, ¿no? Sí. Ya. Y si les pregunto en el caso de, voy a ir un poco más allá, en el caso de que haya un infarto que genere cambios en las direcciones V3 y V4, ¿cuál sería la arteria coronaria, la rama de la arteria coronaria que estaría infartada? La anterior. Ya, Muy bien. De la coronaria. mínimo eso sí tienen que acordarse. Bien. Y si fuera las derivaciones 2, 3 de VF, ¿cuál sería la o las arterias infartadas? ¿Quién irriga? Bien, coronaria derecha principalmente, la que irriga la parte inferior. Bien. Sí, eso ya es anato, ¿eh? Ya, a ver. Por ahí he visto una de este tipo. Hay una de fracción de eyección. Ya, a ver, con esto pueden practicar la 14. La hemos visto también por el repaso parcial, pero he visto que algo parecido viene. No me digan que han pensado que iban a hacer matemáticas. Igual que me dicen, yo me metí en medicina, pero no era bueno en matemáticas. Telediastólico. 70. A ver, vamos a ver. Ya, lo inicial no me interesa porque es fluoro. Lo que nos han dado de datos es fracción de eyección es 50%. Para empezar, ¿se acuerdan qué es la fracción de eyección? Muy bien, perfecto. Volumen telediastólico de 140 mililitros. Ya, mira, ahí nada más ya tienes cuánto sería lo inyectado, porque la fracción de eyección es, recuerda, la fracción de eyección era el volumen que se eyecta, que es el sistólico, sobre el telediastólico y esto por 100. Y de hecho, este de aquí, el volumen sistólico era la diferencia, ¿no? Del volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. Vean, en este caso frente te han dado el porcentaje, pues, que significa entonces que el volumen sistólico es el 50% de 140, 70 mililitros. ¿Qué te han preguntado? Ya, te dicen ahora que tiene un gasto cardíaco de 4.9 litros. Gasto cardíaco es igual a 4.9 litros por minuto. Y te preguntan cuál es la frecuencia cardíaca. Fácil, pues, para eso tienes que saber que el gasto cardíaco, lo he puesto al revés, que el gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Ya, pues ya tienes el volumen sistólico. 70, muy bien. ¿Ya? ¿Se entendió? Ok. No está tan complicado, ¿eh? Ya, pues ahí lo voy a ver planteando sus ecuaciones. Fuera de bromas, he visto una pregunta de esto de fracción de eyección, por eso me acordé. 12, para que practiquen otra más. Concéntrate ahorita porque después en el examen no te vas a concentrar. Te digo nomás. Yo no tengo ningún problema por enseñar el mismo ciclo otra vez. El que vas a tener problemas es tú.
150. ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿Salió? La B. Ah, ya, la. Ah, tú estás acá, de aquí. Fracción de dirección 25. Sí. Volumen T sistólico. ¿Cuál era? 150. ¿La C? Yo digo que es la B. ¿Cuál dices? ¿Cuál dijeron? Yo dije C, profe. La D. La C. La C, ok, vamos a ver. A ver, ya la fracción de eyección dice que es 25%. Y el volumen telesistólico es 150. Se piden por el volumen telediastólico. Ya. Si por último no sabes, tienes que jugar, ¿no? No te queda de otro. Bien, a ver, pero lo formal sería lo siguiente, ¿no? Que la fracción de eyección que tuvieras que el 25%, este 0.25, es igual al volumen telediastólico menos el volumen telesistólico sobre el volumen telediastólico. Ya, pues ya despejaste lo que necesitas. Solo el sistólico. Es 0.25. Esto vamos a ponerle X. Menos el volumen telesistólico es 150 sobre X. Despejamos. Ya, pues despeja. No hay nada más aburrido que hacer eso. Ya, te voy a ayudar. No te gustó más. 0.25x es igual a X menos 150. Ya, no te gusta lo negativo, pásase para allá. 150 es igual a X menos 0.25x. O sea, 150 es igual a 0.75x. Ya saca de tu calculadora, ¿cuánto sale? Hay una forma más fácil de hacerlo, pero como a usted le gusta complicarse, se queda en tanteando, pues. Pruebas hasta que te salga. Con la clave. ¿Cómo tanteando? Va reemplazando los valores. O sea, tú ya sabes esto, va reemplazando, a ver, esto menos esto, entre esto, tiene que darte 25%. ¿Y a cuánto sale? 200. ¿Cuál es la clave? La D. ¿Era difícil? La D de De la nada. Te distraes muy rápido. Eso no te va a salvar en el examen. Ya, bueno, ¿quedó claro? Ya. Bien. Bla, 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 bla. David, ¿te da un de tasa de filtración? O sea, ejercicios para resolver el Yo no he puesto. Para calcular, no. No, porque o sea, por lo menos para lo que es teoría, el único que armado preguntas lo soy yo. ¿Y para practicar también? No, para práctica no he armado yo. ¿Quién? ¿Cómo te vayas de claro? Vamos con una electro, ¿ya? ¿Eh? Ay, ese David era de... Ya está. ¿Qué dicen? A ver, vamos a ver.
Infarto no es. Porque para que haya infarto tiene que haber elevación del segmento ST que no hay. O tiene que haber inversión del lambda T que no hay. Bien. Así que infarto definitivamente es. O sea, alguno de los bloqueos. Primer grado significa que el intervalo PR, bien, dura más de 0.2 segundos, pero siempre es el mismo. 0.2 segundos son 5 cuadraditos, ya. Esto más o menos son 5 cuadraditos, todo esto de acá. Está durando más. O sea, efectivamente hay un bloqueo. Bien. Ahora, lo único que hay que tener si es de primer grado, si es de segundo grado, bien. O sea, de tercer grado tampoco es, porque si fuera de tercer grado, las ondas P tendrían una frecuencia y las QRS es otra. Así que tampoco puede ser tercer grado. Así que o es la A o es la C. Fibrilación auricular, en la fibrilación auricular ya saben que no hay ondas P. Bien, así que tampoco puede ser fibrilación auricular. Bien, lo único que tendrías que ver es si ese intervalo se mantiene constante o se va alargando. Se mantiene cuando está. Es agudo entonces. Y entonces si se mantiene constante es de primer grado. ¿Ves que te dije? ¿Y esta? Y ahora, pero profesor, ¿por qué? Si aunque nosotros no nos han enseñado con nombre propio, sí, porque esto fue de ciclos anteriores cuando sí lo enseñábamos así. Porque, pero en el parcial, les recuerdo, no sé si a alguno le tocó, les pusieron un electro así y le dijeron, ¿qué es anormal de esto? En la práctica. Y después no sabían qué cosa era normal porque se habían olvidado de ver el intervalo PR. Por ahí he visto que por ahí han puesto un electro, también han preguntado, ¿qué es anormal de este electro? ¿Sí? Ya. Aquí adelante. ¿Cuál es el eje? Quiero saber, bueno, obviamente no exactamente el número, quiero saber si está normal, si está desviado a la derecha, a la izquierda, desviación extrema. El primero. Hacia la izquierda. Haz 30, 0, 30. 30, 60. 30, 90. Sí, izquierda. 30, 90. Hacia la izquierda, 30, 90. No es desviación izquierda. Derecha. Tampoco es desviación derecha. Es normal. Ajá. Por dedo, o sea, Dímelo. normalmente si solo te dan D1 y ABF estaría izquierda, pero el D2 te da la, o sea, te dice que es normal. Muy bien. Miren. Para que se acuerden, derivación 1. Derivación AVF. Bien. Esto está a 0 grados. Esto al otro lado está 180, más menos 180. Arriba es menos 90 y abajo más 90. Bien. Cuando tú tienes una derivación que se ve positiva, o sea que se dibuja hacia arriba, significa que se le acerca la actividad eléctrica y o sea, se está acercando la actividad eléctrica a la derivación 1. Lo primero que tienes que hacer es encontrar el cuadrante. Bien. Si me has dicho derivación a la derecha es porque estás perdido. Bien. En todo caso me debiste haber dicho acá. Ya si decías a la derecha extrema, tienes que repasar esta parte. Bien, ahora miro la derivación AVF. El QRS es lo que me dice que es negativa porque está yendo hacia abajo. Pero uno diría, ay, así es negativa, lo pongo hacia abajo. No, no, no. Porque acuérdate que la actividad eléctrica de AVF está en el pie, sobre todo el electrodo positivo. Entonces, si estás mostrando un QRS negativo, significa que está yendo en el sentido contrario, se está alejando. Y aquí tengo un problema, que este eje, este cuadrante, mejor dicho, tiene parte del eje normal y tiene parte del eje que no es normal. Bien, porque recordarás que el eje normal está entre qué ángulos? 30 grados, menos 30 grados. Menos 30 Y más 90. a más 90. Bien, todo esto de acá es normal. Bien, ya esta zona de aquí sería desviación izquierda. Bien, entonces tienes o que es normal o que es desviación izquierda. ¿Cómo sabes eso? Como dice su compañero, me han dado la derivación 2 y la derivación 2 yo sé que pasa así. Y esta derivación 2 me sale positiva. Significa que la actividad eléctrica se le está pegando más a la derivación 2. Dentro de este cuadrante, pero se está pegando más a la derivación 2. O sea, la actividad eléctrica se está pegando un poco más al cero. Ah, entonces no está por encima de menos 30, no está aquí. Entonces, no sé exactamente cuál es el valor, pero sabría que está dentro de este intervalo, entre 0 y menos 30, que es normal. Profesor, ¿Bien? en caso que nos hayan dado más larga la curva para abajo en vez de para arriba, sí sería ya dirección izquierda, ¿verdad? Ya, en el caso de que la derivación 2 fuera negativa, en ese caso sí, porque significa que se aleja de 2. La curva, ¿cómo sería? Para saber que es
La dirección negativa sería que el QR se esté por abajo. Tendría que ser negativa principalmente, o sea, podrías tener algo así, que va un poquito hacia arriba, y primordialmente va hacia abajo. En ese caso tú dices, se está alejando de dirección 2, entonces está poniéndose para acá, porque tú ya sabías que estaba en este cuadrante, pero para que sea negativa porque se le aleja, y si se le aleja es probable que esté aquí. Profesor, no creo que sean tan malos para darnos uno Sí, no creo que sean tan malos como para darnos uno donde por un cuadrito nomás están, o sea, pero es que algunas veces no se le tiene impresión. Por eso, aprovechen que esto es lo que tienen que recordar. Ya, pues las demás son más fáciles, pues. Bien, las demás, a ver, ya, solamente para recordar, porque por ahí que alguien se había olvidado. Si tienen lo siguiente, dirección 1 y dirección AVF, y la dirección 1 es negativa, y la dirección AVF, vamos a decir que es positivo, ¿vale? Ahí, ¿cuál sería el cuadrante? Dirección 1 negativa, pero AVF es positiva. Y si hay desviación o no hay desviación. 1 negativa, pero AVF positiva. Desviación derecha, bien. Porque el eje eléctrico en 1 está que se va para acá. Pero AVF es positiva, entonces va para acá. O sea, está en este cuadrante de aquí. Y esto es desviación derecha. Por eso te decía, la única complicación que tienes es cuando dirección 1 es positiva y AVF es negativa y te piden que identifiques si es normal el eje o no. Ahí necesitas o ver a D2 o buscar la isodifásica, no alguna otra derivación. Bien, usualmente con D2 va a ser suficiente. Pero si primero no has hecho lo del cuadrante, obviamente no vas a sacarlo del eje. ¿Sí? ¿Quedó claro? Seguros, ¿no? No estoy explicándoles por las puras para que no se equivoquen, ¿no? Se equivocan en eso ya. A ver, algo sobre presión arterial. Para ya irnos en un ratito. ¿Se acuerdan del respiratorio, por cierto? Un poco. O los números que van a capacidad total. Ya, 37 y 38. Bueno, de repente no le viene igualita, pero la idea bien. Ah, sí, esa misma. Pero en práctico. Si deberían haber también. Claro. Porque Eso es fructivo. si está negativo, que es lo usual, significa que se le está alejando, claro. Y si es positivo, no dice que se está alejando. Bien. Ya, la 37, hable. A ver. Varón que trabaja en minas, antecedente de tuberculosis pulmonar, tiene 5 meses, tiene el esfuerzo, situación blanquecina, bla bla bla, examen físico, presenta taquimia, disminución de dentista, ya te he dicho todo. Tiene disminución de la extensibilidad pulmonar, es un patrón de fibrosis en realidad. Saturación del oxígeno 89%, ¿qué patrón experimético tendrá? ¿Cuál es el patrón? ¿Cómo es el patrón de un restrictivo? ¿Qué características tiene la capacidad vital forzada? Disminuye. Ok, entonces tienes que encontrar uno que tenga una capacidad vital forzada baja. ¿Cómo es la relación BEF1 capacidad vital forzada? Normal. ¿Y cómo es el BEF1? Disminuido. Ya, ¿cuál es la clave entonces? Disminución de la capacidad vital forzada y la relación normal. Correcto. ¿Sí? ¿Y saben identificar los gráficos? ¿Se acuerdan de los gráficos? ¿Se acuerdan? Ya. Esto sí es un poquito más de memoria. ¿Ya? Para estas alturas ya es más memoria que otra cosa. Ya miren. Dos curvas.
tiempo y la curva flujo-volumen, sobre todo la de abajo. ¿Bien? Nunca me devolví. Flujo-volumen. Bien. Vamos primero con la más fácil. La volumen-tiempo. La normal sería así. ¿Qué significa? Que a medida que aumenta el tiempo, aumenta el volumen que has exhalado. Donde acabó la curva, esa es tu capacidad vital forzada. ¿Bien? Y en el primer segundo, porque ahora tiene segundo 1, 2, 3 y así, son segundos. ¿Bien? Es tu V1. ¿Bien? Este es tu V1. ¿Bien? Ahora, eso es lo normal. En una persona que tiene un patrón restrictivo, la idea siempre es la misma. Tienes la misma forma de la curva, pero más chiquita. Restrictivo. Bien. El obstructivo es como muchos de ustedes que llegan tarde, que llegan. Al final nomás para las quejas, pero llegan. Este es el obstructivo. Bien. Y el mixto sería la combinación. O sea, es tardón, llega tarde y encima también es chiquito. Bien. Entonces sería una cosa así. Bien. Este sería el mixto. Ahora aquí, en la curva de acá, lo normal sería así. Vamos a ponerlo para que no se confunda con los mismos colores. Lo normal sería esta forma. Bien, esta forma es la normal. ¿Sí? Donde acaba la curva es la capacidad vital forzada. Bien, acá no puedes identificar el V1 por si acaso, no se puede porque eso requiere tiempo. Bien, o sea, requiere de que tengas tiempo y acá no tienes ningún elemento que te dé tiempo. ¿Cómo se vería lo restrictivo? De la misma forma, así como en la arriba se conserva la estructura, pero es más pequeño, o sea, siempre el restrictivo termina antes. Bien, este es restrictivo. ¿Sí? Mira, la capacidad vital forzada está terminando antes de lo normal. ¿Sí? En el obstructivo, puede ser que sea, y eso es muy importante, puede ser que sea más chiquito en tamaño, ¿sí? Pero lo que sí es característico es la pancita. Y lo que sí, también, termina en el mismo punto. O incluso un poco después, no termina antes. ¿Sí? ¿Y el mixto cómo sería? La mezcla, pues, es pequeño y chueco. ¿Bien? Como tú ya entiendes. ¿Bien? ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué van a hacer? Te van a poner, por ejemplo, algunos de estos diagramas. Digamos que te ponen, por ejemplo, este diagrama. ¿Ya? Y te preguntan cuál es la causa de ese patrón espirométrico, ya sin darte números, sin nada. De frente al patrón espirométrico. ¿Cuál es la causa de ese patrón espirométrico? Te ponen una lista de causas. Para que elijas. Claro, pero tendría pero ¿qué causó ese patrón restrictivo? EPOC es más obstructivo que restrictivo. Puede ser restrictivo también. Fibrosis. Asma es obstructivo. Fibrosis, en general fibrosis. Bien. O te pueden poner ahí si fue escoliosis, parálisis del diafragma, etc. Bien. Y aprovechando eso para cerrar, bien, recuerda también que te van a preguntar por causas de desequilibrios ácido-bases. Bien, desequilibrio ácido-base también respiratorio. Por ejemplo, porque de esto no estoy cerrando. Les voy a dejar esas preguntas que son como 60 para que lo practiquen en su casa. Me han elegido las más importantes. Si les preguntaran por el asma, ¿qué clase de desequilibrio ácido-base genera? ¿Alcalosis respiratoria? Ya. ¿Y podría generar acidosis respiratoria? También. Claro, depende cómo es el ataque de asma, ¿no? Muy bien. Sí. Explícate. Por ejemplo, en un comienzo, el ataque de asma es como que... ¿Mm? Y después va bajando. Porque Entonces, los al músculos- inicio, ¿cómo sería? Al inicio sería una hiperventilación. Bien, ¿y eso cómo sería? Una alcalosis. Alcalosis respiratoria, excelente. Claro. Después, ¿Cuánto llegaría a ser la acidosis? ¿Cuánto o cómo? ¿Cómo se llega a la acidosis respiratoria? Se llega porque los músculos de la respiración se cansan. Pues. Muy bien. Entonces ahí vamos a una... Ha quedado claro eso, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy día también en la mañana estuvo preguntando el otro profesor, el doctor Adrián, no sé si lo conoce, sobre COVID. ¿Cuál sería el resultado ácido-base del COVID? Y también puede ser cualquiera de los dos. Porque inicialmente el paciente hiperventila por la hipoxemia. Pero cuando se agotan esos músculos ventilatorios ya no se hiperventila, se hipoventila y haces acidosis. Así que recuerda eso. Bien, no te vayas a olvidar.
Y la clásica que siempre te van a preguntar de causas de acidosis, perdón, de alcalosis respiratoria, ansiedad. Y encima te van a poner, acuérdate, estudiante de fisiología que llegó a su examen ansioso porque no se acordó, estudió la noche anterior y no entendió nada. ¿Cuál es lo siguiente? Así preguntan, te ríes, pero así te vas a acordar de mí, te vas a acordar de la risa cuando leas la pregunta. Porque así como te estoy diciendo, así te va a venir, igualito. Pero no sé por qué razón esa pregunta ya está, la ponen acá rato. ¿Sí? Y ya sabes que no puedes marcar otra en ese caso. Pero lee, pues, porque de repente preguntan otra cosa y marcas y leer. Ya sabes que en ese caso es alcalosis respiratoria. ¿Bien? Una consulta.